Es uno de los personajes más fascinantes, más polémicos y más misteriosos que ha dado México en el campo de la ciencia. Un hombre que se atrevió a preguntar lo que nadie preguntaba, que metió la ciencia donde los científicos no querían entrar, que estudió chamanes, telepatía, realidad y conciencia con el rigor de un laboratorio y que un día de diciembre de 1994 desapareció sin rastro, sin explicación y sin cuerpo. Hoy hablamos del doctor Jacobo Gringer. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, pero lo que marcó a Jacobo para siempre ocurrió cuando tenía 12 años. Decidió estudiar la mente humana después de que su madre muriera de un tumor cerebral maligno. No fue un capricho académico, fue una promesa de vida. Una herida que se convirtió en vocación. Uno de sus estudios fue licenciatura en psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1968 y fundó el laboratorio de psicofisiología de la Universidad Anáhuac. Jacobo no era de los que se quedaban dentro del molde. Ya desde joven, Jacobo vivía en esa frontera incómoda entre el mundo espiritual y el mundo científico. Y esa frontera se convertiría en el campo de batalla de toda su carrera. En 1970 se trasladó a Nueva York para estudiar psicofisiología, donde obtuvo un doctorado sobre los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Se formó también en neurofisiología en investigación cerebral en Estados Unidos. Investigó percepción, actividad eléctrica cerebral, procesos mentales. Era científico serio y eso es muy importante entender y decirlo, porque a veces se le recuerda solo como un místico. Pero tenía una base experimental rigurosa y eso hace más fascinante lo que vino después. Un científico de verdad, pero con el corazón puesto en algo mucho más grande. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México, donde intentaba aplicar el método científico en los estudios del chamanismo y otros estados de conciencia no ordinarios, como la meditación, así como en disciplinas orientales, la astrología y la telepatía. Aquí su historia cambia porque mientras muchos científicos evitaban lo inexplicable, él fue hacia ello y empezó a estudiar chamanes mexicanos, curanderos y todos los estados alterados de conciencia. Sabiduría indígena, pero no desde el folclore, desde la investigación. Él quería entender, ¿hay conocimiento sobre la mente fuera de la ciencia tradicional? Y esa pregunta lo llevó a una figura legendaria, llamada Pachita, que también tenemos un capítulo dedicado a ella y te invito a verlo. Ahora llegamos al corazón de su legado intelectual. La idea más radical, más hermosa y más incomprendida que Jacobo dejó al mundo fue la teoría sintérgica. Voy a intentar explicarla de manera que tenga sentido para todos porque, aunque suena compleja, en el fondo tiene una poesía enorme. Primero, la pregunta central: ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que percibimos? Para la ciencia convencional, la respuesta es simple. Hay objetos ahí afuera, los vemos, los tocamos, existen, pero Gringer dice, no tan rápido. Entre la realidad y la percepción existen procesos de transformación que suceden a través de nuestra maquinaria neuronal. Esto nos señala que intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y que no estamos desligados de los objetos ni de los seres vivos. O sea, tú no eres un espectador pasivo de la realidad, tú la construyes. Tu cerebro no recibe la realidad, la genera. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que Gringer llamó el campo neuronal. La teoría sintérgica sugiere que no existen objetos independientes, sino que todo forma parte de un campo informacional altamente complejo al que nuestro cerebro se conecta e interactúa. Escucha esto porque es fascinante. Gringer proponía que la realidad que percibimos no es simplemente lo que está ahí afuera, sino una construcción, que existe un campo fundamental, una especie de matrix informacional, y la conciencia interactúa con ese campo.
Eso es gigantesco, una teoría que mezclaba neurociencia, física, percepción, conciencia, tradiciones místicas y era profundamente original. Hasta hoy sigue intrigando. También investigó telepatía y no como entrenamiento, como experimento. Realizó estudios sobre transferencia mental, sincronización cerebral, percepción remota, intentando ver si mentes podían conectarse. Imagínate lo adelantado que era a su época. Décadas antes del boom actual sobre conciencia, él ya lo estaba trabajando. Gringer también practicó e investigó meditación, no como moda, como tecnología interior. Decía que la percepción ordinaria es limitada y que nadie mediante estados expandidos podemos acceder a niveles distintos de conciencia. Eso era central en su obra. No solo estudiar la mente, expandirla era su propósito. La realidad es una, pero lo dividimos en fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos, no de la realidad en sí. Para acceder a la realidad como es, deberíamos borrar nuestros filtros, nuestra historia personal y nuestros condicionamientos. Y luego viene el experimento que lo hizo famoso en el mundo internacional, el potencial transferido. Gringer reportó haber probado la telepatía a partir de experimentos. Él aseguraba, en otras palabras, que dos personas meditaban juntas, luego las separaban. A una le mostraba luces y el cerebro de la otra respondía, como si las mentes siguieran conectadas a través del espacio. El físico Erwin consideró que a través de sus experimentos, Gringer proporcionaba pruebas de la existencia del campo akáshico. Jacobo era ciencia mística, laboratorio y espiritualidad. Más allá de las teorías, Gringer dejó enseñanzas prácticas, filosóficas, vitales. Permíteme compartirte algunas de ellas. Primera enseñanza: tú construyes tu realidad. No es una frase de autoayuda, es una afirmación neurocientífica. Lo que percibes como real depende del estado de tu conciencia. Expandir tu conciencia es literalmente cambiar el mundo que habitas. Segunda enseñanza: el ego es el filtro que te separa del todo. Solo cuando nos convertimos en la látice misma percibimos la realidad tal como es, encaminándonos hacia la conciencia de unidad. El ego no es el enemigo, pero sí es la lente que reduce la realidad. La meditación, el silencio interior, el chamanismo son maneras de limpiar esa lente. Tercera enseñanza: la ciencia y la espiritualidad no son opuestos. Gringer fue un pionero que investigó las capacidades telepáticas del ser humano y la capacidad de construir la realidad con el pensamiento, explicando cómo lo que consideramos paranormal no lo es, simplemente no lo entenderíamos todavía. Cuarta enseñanza: estamos conectados. La realidad es una construcción colectiva generada por la interacción de nuestros campos neuronales. No somos islas, nuestras mentes se influyen mutuamente. Lo que piensas, sientes y proyectas tienen un efecto en el campo compartido. Quinta enseñanza: la vida plena exige honestidad interior. No existe mayor misterio que la vida misma. En ella se reciben lecciones que facilitan el camino. Una vida plena e íntegra otorga la mayor satisfacción. En cambio, cuando uno se viola a sí mismo, el resultado es la angustia y la desesperación. Y entonces llegamos al final de la historia o al principio del misterio. Desde el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Gringer se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre de ese año, su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó. En diciembre de 1994, el doctor Jacobo Gringer desapareció misteriosamente, dando lugar a todo tipo de especulaciones. Sin explicación clara, sin rastro, sin cierre, y comienzan las teorías, ¿cómo que se fue secuestrado, silenciado, entró en otra dimensión? Sí, incluso eso. Y aquí es importante separar hechos de especulaciones. Lo cierto es, desapareció y nunca se resolvió plenamente. Eso solo agrandó el mito, pero también la fascinación. Y hay algo que eriza la piel. Es uno de sus libros antes de desaparecer. Gringer había escrito algo que muchos leen como una premonición. Según las enseñanzas, el tiempo y el espacio se podían trascender. Había ahí una puerta dimensional a través de la cual recibía respuestas. A partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos conscientes y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno.
¿Acaso lo sabía? ¿Lo eligió? ¿Lo alcanzaron? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que fue prolífico y polémico al enseñar y escribir sobre temas complejos como la conciencia y el chamanismo y la telepatía, buscando una teoría máxima. Escribió más de 50 libros, sí, más de 50, entre ellos La creación de la experiencia, Los chamanes de México, El cerebro consciente, obras adelantadas a su época, muchísimas ideas que hoy apenas empiezan a discutirse. Eso lo vuelve más visionario. Y quiero dejarte una idea brutal de Gringer. ¿Qué tal si el mundo no es algo que simplemente observas, sino algo que ayudas a construir? Jacobo Gringer no fue solo un científico, fue un puente entre razón y misterio, entre cerebro y conciencia, entre ciencia y lo inexplicable. Y quizá por eso sigue fascinando, porque algunos investigan respuestas y otros cambian las preguntas. Jacobo hizo ambas y tal vez su mayor legado no fue una teoría. Fue atreverse a explorar lo que casi nadie se atreve a mirar. Y quizá hoy la gran pregunta es esta: ¿la conciencia produce la realidad o la realidad nace de la conciencia? Piénsalo. Jacobo nos dejó una invitación incómoda y hermosa al mismo tiempo. La de cuestionar lo que creemos que es real. La de entender que nuestra conciencia no es solo el producto de nuestro cerebro, sino quizás su creador. Nos dejó experimentos que aún se debaten en universidades del mundo y nos dejó una pregunta abierta. ¿Quién está del otro lado de tu mente? Gracias por escuchar. Si este episodio te movió algo por dentro, compártelo. Eso también es expandir el campo. Hasta la próxima.